Buenos días, nos encontramos el día de hoy con Hans Roth-Jesser. Él es periodista y economista de la Universidad del Pacífico y el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema el cual preocupa más el bolsillo de los peruanos con lo que viene a ser la recesión económica, un tema al cual se estuvo hablando durante todo este 2023 y el cual puede ser uno de los temas los cuales seguirán latentes en el 2024. Por eso tenemos aquí al señor Hans Roth-Jesser. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo te encuentras? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, pues para arrancar un poco con lo que viene a ser la entrevista creo que es importante hacer como que una pequeña distensión para los que no entienden qué significa una recesión económica, porque al menos los medios de comunicación, sobre todo durante mediados de este año, hicieron como que se podría decir cierta confusión a la audiencia entre lo que es recesión con lo que es inflación. ¿Podrías hacer como que un pequeño paréntesis en lo que se diferencia estos dos puntos? Ya, claro, por supuesto. Sí, efectivamente ha habido mucha confusión con respecto al tema esta de la recesión que se anunció hace poco. Y no hay que confundirlo con otras palabras que se parecen, ¿no? Inflación, como dices, es un incremento sostenido de los precios. Ahora, eso en sí mismo ya es una confusión también de muchos medios que no entienden que cuando los precios suben de golpe una sola vez, eso no es inflación. Y tiene que ser un incremento sostenido de los precios en general. Por ejemplo, todo marzo, todos los marzos de todos los años, desde hace décadas, los precios de los útiles escolares suben, porque la demanda por los útiles escolares suben, porque los colegios están empezando y los colegios le mandan a los padres de familia una lista de cosas que tienen que comprar. Entonces, cuando un producto sube de golpe y la oferta se queda igual, o sea, cuando la demanda, perdón, de un producto sube de golpe, pero la oferta se queda igual, los precios siempre suben. Eso lo sabemos desde Adam Smith, o sea, hace siglos, ¿no? Pero después la demanda se normaliza y los precios bajan. Entonces, eso no es inflación. Ese es un incremento de golpe de un tipo de precio, o sea, de precios relacionados a una industria que después bajan nuevamente. Eso hay algunos medios que todos los años en marzo lo vuelven a reportar como inflación, lo cual es una irresponsabilidad, pues, ¿no? Porque eso no es inflación. Inflación es cuando ha sucedido algo que hace que los precios suban sostenidamente. Por ejemplo, bueno, en Argentina hemos tenido el caso de que ellos imprimían billetes sin tener sustento. O sea, los precios en una economía sana siempre van a subir un poquitito, eso es normal, porque la producción del país sube y tú necesitas siempre un poco, o sea, un poco más de dinero para poder comprar la mayor cantidad de cosas que hay disponibles. Pero si no permites que los precios suban de a poquitos, los productores no van a estar tan motivados a seguir produciendo. Entonces, siempre tiene que haber un poquito de inflación. Pero lo que hubo en Argentina es que imprimieron muchísimos más billetes de los que necesitaba la población para así el Estado regalar ese dinero, ¿no? A través de bonos, todo lo que acá nos hicieron, no sé, el gobierno de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Que daba bonos así por cualquier cosa y entregaba dinero así responsablemente. Entonces, cuando hay más dinero dando vueltas en la economía, pero hay la misma cantidad de cosas para ser compradas, la economía se regula y hace que esa misma cantidad de cosas tengan que valer más para poder equiparar la mayor cantidad de dinero. ¿No? Eso también hubo acá durante el gobierno de Alba. Entonces, controlar eso no siempre es fácil. O sea, el BCR hace lo que puede, pero si el Ejecutivo está patinando y haciendo cualquier cosa de manera populista, ¿no? Como hicieron durante el gobierno de Vizcarra, no facilita las cosas, ¿no? No facilita el trabajo y hace todo más difícil. Entonces, eso es inflación. Ahora, recesión la palabra se parece, pero tiene que ver con algo muy distinto. Tiene que ver con la producción de un país. Entonces, si la producción del país está cayendo mes tras mes durante un tiempo sostenido, un tiempo sostenido, eso se llama recesión. Pero para todo efecto práctico eso es una etiqueta, ¿no? Porque acá en el Perú nuestra producción ha sido cada vez menor desde hace muchos años. ¿No? El Perú tuvo un crecimiento del PBI, ¿no? Es una forma de medir una forma de medir de cuánto, perdón, una forma de medir cuánto produce un país es el PBI. No es una forma perfecta, pero es la forma que todos los países usan. Entonces, si el PBI en el Perú estuvo creciendo a tasas de más de 10% durante varios años, ¿no? Y después llegó, porque habíamos hecho una serie de reformas económicas que habían cambiado, digamos, el modelo, habíamos abierto el mercado,
¿no? Y exportábamos cada vez más. Habían firmado una serie de tratados de libre comercio para exportar directamente a las economías más grandes del mundo, algo a lo que se oponían, dicho sea de paso, periódicos como La República, ¿no? Estos que ahora están horrorizados diciendo que la liberación de Fujimori pone en peligro el TLC, lo cual es, no sé, ellos deberían estar celebrando si ellos se ponían eso. Pero bueno, la cuestión es que hicimos un montón de cosas que hizo que la producción creciera un montón. Y después vino el gobierno de Ollanta Humala, que puso una serie de trabas a la inversión en la minería, hizo que el Estado creciera muchísimo más, creó nuevos impuestos. Entonces, esa serie de cosas así chiquitas por aquí y por allá, todas sumadas, hicieron que la economía se estancara y dejara de crecer a las tasas a las que crecía antes. Entonces, antes crecíamos a 10%, 9%, más de 10% incluso. Después de Ollanta ya no volveremos a crecer nunca más a esos niveles. Los defensores del gobierno de Ollanta dirán que eso se debe a que los precios internacionales de los metales están altos, y eso lo explica todo, y o sea, que justo alrededor del gobierno de Ollanta es que los precios cayeron. Pero después los precios crecieron de nuevo, y hoy en día están más altos que antes de eso incluso, y no estamos creciendo a tasas de 10%, ¿no? Entonces, esa es una explicación mediocre, ¿no? O sea, no explica nada. ¿No? La verdad es que se implementaron una serie de bloqueos, una serie de dificultades a la inversión privada que hicieron que se produzca menos, cada vez menos. Entonces, si tú ves el gráfico de cuánto estamos creciendo año tras año, es cada vez menos, 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 y cada vez menos. Hasta, bueno, la pandemia que cae completamente, todo el mundo cae un montón, de ahí nos recuperamos un poquitito, ¿no? Que es el efecto rebote que siempre había que explicarle a Pedro Franque, ¿no? Y después de nuevo caemos menos, 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 hasta que ya es negativo. Entonces, el que ya estemos creciendo a nivel negativo es la culminación de un largo proceso que se inició en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? A ese periodo chiquitito de unos cuantos meses, en el cual ya colapsamos completamente, pero era a lo que estábamos yendo, a eso se le llama recesión, ¿no? Pero es una mera etiqueta. Porque te dicen, no, no, entonces hay que corregir esto de los últimos meses. No, hay que corregirlo de las últimas 2 décadas, del 2011, ¿no? Que pusieron una serie de problemas a la inversión, una serie de bloqueos, dificultades, costos elevados a la minería, que hacen que todo sea más complicado y que no podamos volver a la reducción de la pobreza que teníamos antes, sí, así nomás, ¿no? Haciendo así pequeños parchecitos, que es lo que quiere hacer el Ministerio de Economía actualmente. Y claro, tal y como lo mencionas, sobre todo lo que viene a ser las trabas que pueden haber dado algunas entidades para lo que puede ser, le puede decir, ¿no? Las industrias las cuales le permiten a la economía del Perú mantenerse o sostenerse, se podría decir de alguna u otra manera. Y justamente hablando de ese tema, como tal, me recalcaste un poco de el tema de cómo afecta directamente a la recesión se podría decir, en lo que es la tasa de pobreza, ¿no? En todo caso, cómo fue poco a poco el tema de la pobreza que no fue, digámosle, una reducción tan abultada como pasó en los últimos 20 años. Y pues, sobre todo con ello y con lo que es la generación de empleo, ¿qué tan, digámosle, directo afecta la recesión económica con lo que es generar empleo dentro de alguna empresa? A ver, en realidad son dos cosas que dependen de lo mismo, ¿no? Porque el crecimiento económico, que es lo que tú quieres que se levante para salir de la recesión, depende de un número limitado de opciones, ¿no? O sea, ¿por qué un país crece? Solo hay 4 opciones, no hay más. Uno es porque el consumo crece. Eso es lo que nos pasó en el 2021, cuando Pedro Frank era ministro de Economía, y liberaron de todo. O sea, liberaron el FP, liberaron CTS, dieron bonos. Entonces, la gente de pronto tenía más dinero en las manos, pero no era que hubiera producido más. Era simplemente que era dinero que, ¡pum!, le estaban tirando a la mano. Entonces, cuando tú tienes más dinero en las manos, gastas más, ¿no? Entonces, eso es más consumo. Es una posibilidad. Pero eso ya sucedió. Y las FP ya se las bajaron. Las CTS también ya se las bajaron. Todos los que iban a sacar su dinero de la FP ya lo hicieron, ¿no? Entonces, la recuperación no puede venir por ahí de nuevo, porque ya fue. Eso es una bala que se usa una sola vez, ¿no? Entonces, el consumo no va a crecer así nomás, ¿no? O sea, no va a crecer porque jalas una palanca por ahí, ¿no? Entonces, puede ser consumo, puede ser inversión privada, que ahorita está restringida por todo lo que hemos hablado. De ahí está el gasto de gobierno, ¿no? Que es que el gobierno empieza a gastar más, pero este año es un año postelectoral. Entonces, típicamente, porque nosotros somos genios, pues, ¿no? Decidimos que no hubiera reelección en todo el país, ¿no? No hubiera reelección ni de alcaldes, ni de gobernadores regionales, nada.
Entonces, eso nosotros nos hemos condenado a nosotros mismos a que cada vez que hay elecciones, el siguiente año, el gasto público sea misio, sea casi nada. Porque entra un nuevo grupo de personas que no tienen ni idea de cómo se hacen las cosas, porque acá todos son improvisados, ¿no? Entonces, la combinación de la no reelección con la ley de partidos que tenemos ahora nos asegura que cada 4 años tengamos un año malo en gasto público, que es este año justamente, el 2023. ¿No? Tú preguntas, no sé, tú chequeas los ratios de cuánto están gastando los gobiernos regionales del presupuesto que tengan asignado y es casi nada. O sea, es un porcentaje muy reducido, ¿no? Ahora, tú puedes ver el gasto total y vas a ver que te va a salir como 80%, 90%. Ahí el problema es que justamente después de Ollantaytamala, el gasto corriente de los gobiernos regionales se incrementó un montón. Entonces, ese gasto que ellos están midiendo, no, pero mire, estamos gastando como 80% de lo que nos estamos presupuestado. Claro, pero esos son sueldos de funcionarios, alquileres de locales, un montón de cosas que si no las gastas, el gobierno regional deja de funcionar, ¿no? En cambio, un país, o sea, en realidad, un país moderno, ¿no? Que quiere progresar, que quiere salir adelante, que quiere ser cada vez mejor, desarrollarse, tendría el porcentaje de gasto corriente mucho menor, muy chiquitito, de tal manera que le quede un montón de dinero para invertir en la población, invertir en nuevos colegios, en carreteras, en puentes, para que la producción crezca. Nosotros, como digo, como somos genios, hemos decidido que no, mejor no. No, Ollantaytamala hizo este cambio para que el gasto corriente sea el mayor. Los mediocres están felices, ¿no? Porque ellos sin trabajar se llevan un montón de dinero, ¿no? O sea, son un montón de funcionarios públicos que van, marcan tarjeta, no hacen nada y ganan un sueldo, ¿no? Y ese sueldo lo van subiendo cada cierto tiempo conforme van protestando, ¿no? Este, ahora, entonces, ese es gasto de gobierno, ¿no? Eso no va a subir tampoco, ¿no? Porque nosotros, como digo, nosotros nos hemos condenado a nosotros mismos. Y de ahí el cuarto componente, el sector externo, que es las exportaciones menos las importaciones. Entonces, eso no depende de nosotros, depende del mercado internacional, ¿no? O sea, el mercado internacional ahorita está rezagado, algunos países se están empezando a recuperar, ¿no? Y nosotros tenemos que estar en la mejor posición para aprovechar eso, ¿no? Ahora, nuestro principal producto de exportación son, bueno, nuestros dos principales sectores de exportación son minería, ¿no? Que nos hemos encargado nosotros de sabotearla, ¿no? O sea, por un lado está súper burocratizada, tienen que tratar con millones de filtros y de permisos y de licencias de distintos tipos y ¿cómo se llama? Consulta previa y todo eso. Y aún así, si una minera pasa todos esos filtros, que son una cuestión pues, de años, por gusto, es por gusto. Porque aún así viene un presidente y dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, ¿no? Que es lo que pasó durante el gobierno de Vizcarra, ¿no? Que habían minas que tenían ya todo listo y él dijo, no, mejor no, porque había una protesta por ahí y para quedar bien con la gente en Arequipa hubo minas que no les dio la última luz verde, ¿no? Lo cual ya es un país bananero, pues, o sea, es como que, no sé, Conan el Bárbaro, pues, el presidente del país, o sea, el que toma las decisiones. ¿No? O sea, si has creado toda una infraestructura pues súper complicada para asegurarte que las mineras estén haciendo todo bien y pasaron todos esos filtros, o sea, esa minera básicamente es Dios, pues, ¿no? O sea, debería hacerlo, ya debería hacer pues todo lo que quiera, porque ya aseguró que hizo todo bien. Pero no, acá es todo por gusto. Y aún así, si empieza a funcionar, vienen dos o cuatro belicosos y a pistolazo limpio entran y matan gente, ¿no es cierto? Como lo que acaba de pasar ahorita en la minera Poderosa, que es una minera de oro bastante grande, ¿no? Cuyas utilidades han estado creciendo un montón porque han estado invirtiendo correctamente. Entonces, entran así a pistolazo limpio, así metraca, todo, matan gente y por gusto, porque la policía manda recién efectivos días después, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué sirve el Estado? O sea, ¿para qué sirve el Estado si sirve solamente para bloquear, o sea, para obstaculizar la inversión privada y cuando llegan los problemas no hacen nada? Entonces, todo es una estructura para bloquear, o sea, para no, o sea, ahí tú ves que toda esta propuesta del gobierno de Yantumala de no, vamos a poner mi nuevo ministerio al ambiente, vamos a poner estándares altísimos, ¿no? Para asegurarnos de que la minería sea de calidad, es por gusto, o sea, ese no era el objetivo era obstaculizarlo todo, ¿no? Entonces, tenemos cuatro posibles caminos para la recuperación económica, los cuatro están bloqueados. O sea, nosotros mismos nos hemos asegurado de que la recesión sea cada vez peor, de que no nos recuperemos, o sea, que la producción sea cada vez menor, y que lleguemos a este punto. O sea, esto en lo que estamos ahorita no es una casualidad, es algo que nosotros hemos querido hacer, ¿no? Entonces,
consumo no se va a recuperar, inversión privada es el único camino para la recuperación, ¿no? Porque gasto público tampoco va a suceder nada. Y aparte, a nivel, o sea, si tú ves la estructura de la economía peruana, no todos los países son iguales, pero en el Perú por lo menos es así, este, el porcentaje que depende del gasto público es mucho menor, mucho más depende de la inversión privada, ¿no? Entonces, y como te digo, el sector externo está, digamos, no depende de nosotros, y lo que sí depende de nosotros, nosotros mismos nos hemos saboteado, ¿no? Que porque son minería y agroindustria. Y la agroindustria, tú estás viendo ahorita, por ejemplo, que están en las noticias estas en Ica, ¿no? Que es el principal hub de agroexportación del Perú, eh, hay violencia todos los días en Barrio Chino, y la policía va y les pegan, o sea, es una cuestión pues ridícula, pues, ¿no? O sea, es como que nosotros queremos que no haya agroindustria, ¿no? O sea, eso también es lo que estamos saboteando. Y por el otro, entonces, lo único que nos queda es aligerar los procesos para la inversión privada. No hay otra opción. O sea, y esto que te digo, o sea, de que la producción es C más I más G más XN, que es, o sea, consumo más inversión privada más gasto gobierno más sector externo, lo sabemos desde el siglo pasado. No eso lo sabemos, o sea, eso es una ecuación que se propuso en 1920, creo. ¿No? O sea, no es nada nuevo. Y aún así, el MEF lo único que sabe mover es gasto público, es lo único que propone. Si tú ves el plan, le dicen al actual ministro de Economía, bueno, ¿cuál es su propuesta con respecto a la recesión? ¿Cómo vamos a salir? Dicen, sí, vamos a anunciar un nuevo shock de inversiones, ¿no? Y vamos a pedir más carreteras y más puentes y más esto y más lo otro. Y eso no mueve la aguja, lo que mueve la aguja es la inversión privada en el Perú, y eso es algo numérico, aritmético, ¿no? Pero como promover inversión privada en el Perú es políticamente difícil, porque tienes un sector digamos, de nuestros líderes, de líderes de políticos que se oponen ideológicamente a la inversión privada, eso no lo toca, pues, porque no tienen los pantalones para hacer lo que hace falta hacer, y lo que sí pueden mover no afecta nada. Entonces, básicamente estamos condenados a una recesión de varios años hasta que tengamos una nueva casta, como diríamos ley, ¿no? Necesitamos una nueva casta política que sí tenga digamos, la gallardía y la valentía para hacer las cosas que hacen falta. Claro, entonces estaríamos tratando de sacar como conclusión de que Perú, como bien lo dice, se dice como que un autosabotaje, lo que viene a ser lo que viene a ser lo que puede ser salir de esta situación, de esta coyuntura como lo es la recesión. Mencionaste un poco lo que viene justamente la inversión privada, y es de que también se ligaba bastante en cuanto afecta no solo el lado político, sino, digámosle un poco lo social, ¿no? En este caso, digámosle, problemas que directamente pueden aparecer de un imprevisto de un momento a otro, como puede ser de las manifestaciones que hubieron hace unos cuantos días, en lo que viene a ser en nuestro país. ¿Cómo afecta, digamos, en este caso, la reducción de la inversión privada en lo que viene a ser directamente la generación de empleos y si es que está ligada a precisamente esto, ¿no? A factores tanto políticos como sociales? A ver, como te decía, son dos cosas que dependen de lo mismo, ¿no? O sea, porque por un lado, con más inversión privada vamos a lograr mayor producción, pero bueno, no queremos, ¿no? Y por el otro lado, el único empleo de calidad que se puede generar es en el sector privado, ¿no? Mucha gente todavía cree, así el gobierno militar, o sea, no sé, pues, gente que todavía queda viva de 1970, cree que el empleo se puede solucionar por el lado del sector público, ¿no? Y eso es justamente lo que hizo mal Argentina, ¿no? O sea, Argentina hasta hace poco, hasta el viernes, tenía un sector público que era más grande que el sector privado. O sea, más gente trabajaba en el sector público que en el sector privado. Y el problema es que por definición, o sea, lo siento mucho, es como que me discutas que un círculo tiene esquinas, algo así. Este, el sector público no genera valor. Por definición, desde Max Weber sabemos eso, el sector público fue creado para solucionar los problemas que los privados entre sí no pueden solucionar, ¿no? Por eso es que el Poder Judicial está en el sector público, ¿no? Porque a veces tú y yo tenemos un problema legal que no podemos solucionar, entonces tenemos que ir a un tercero que solucione las cosas, y eso es el Estado, ¿no? O sea, el Poder Judicial, los jueces, eso están en el Estado. Igual, yo puedo ser, me meto a la casa de otra persona porque creo que es mía, ¿no? Y la otra persona también te dice, oye, sal de mi casa, que esto, y lo otro, entonces llamo a la policía, que es sector público, ¿no? Para que solucione el problema. Por eso la policía tiene
el monopolio de la fuerza, ¿no? Del uso de la fuerza. Porque en algún momento nosotros decimos que todos estos problemas entre privados que no se pueden solucionar entre las dos partes van a ser solucionadas por una tercera cosa que se llama sector público. Entonces, en algún momento nos descarrilamos y hemos creído que el sector público aparte puede producir, ¿no? Puede producir, puede competir con el sector privado en la producción de cosas, ¿no? Y eso, o sea, en el mundo ya quedó claro que eso no es una buena idea, ¿no? Pero en el Perú todavía luchamos contra eso, ¿no? Y acá nos creemos muy astutos al empoderar a Petroperú, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué gobierno empoderó Petroperú y le permitió llegar a los niveles desastrosos en los que tenemos ahorita? El gobierno de Ollantumala. Hasta el gobierno de Ollantumala, o sea, hasta el gobierno de Alan, a Petroperú incluso se le había estado reduciendo funciones y se le había estado incluyendo más filtros, porque todo el mundo sabe que Petroperú es una olla de grillo, una olla de corrupción, ¿no? En el gobierno de Ollantumala se le empoderó para que pueda invertir, para que en algunas industrias se obligue a las empresas a venderle de frente a Petroperú. En general, se le empoderó un montón y se le permitió invertir en este desastre hoyo negro que se llama refinería Talar, ¿no? Que la refinería de Talara no iba a ser rentable, se sabía desde el primer momento. Si tú lees columnas de Roberto Abusada, de Fritz Dubá, de ese momento, todo el mundo tenía claro, esto es un desastre, es una pérdida de dinero, va a ser una porquería, una corrupción horrible, pero a nadie le importó, ¿no? Aún así, todo el mundo apoyó a Ollanta porque, bueno, se oponía al fujimonismo y esa es la única carta que necesitas para hacer lo que te dé la gana en este país, ¿no? Y hoy en día, mira, estamos tan endeudados, o sea, Petroperú está tan endeudada, que nadie la quiere comprar. O sea, nadie nunca la va a querer comprar, ¿no? Porque cuando tú compras una empresa, asumes sus deudas también. Entonces, el valor de la deuda es más grande que todo el valor de la empresa, ¿no? Lo cual es, pues, ya, o sea, la vergüenza absoluta de un empresario. O sea, si esa empresa estuviera en el sector privado, habría quebrado no sé, pues en el 2012. ¿No? Pero no, como es empresa pública, sigue haciendo todo mal y no importa. Entonces, por eso las empresas, no, o sea, la producción no debe estar en manos del Estado, porque el Estado no toma las decisiones económicamente racionales, sino las toma sobre la base de corrupción, populismo, etcétera, ¿no? Política. ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos, bueno, digamos, la ciencia económica ya sabe eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Acá seguimos pues remando contra la corriente. Entonces, en el momento en el cual nosotros creemos que el problema del empleo se puede solucionar por el lado del sector público, ya estamos patinando, ¿no? Porque vamos a terminar como Argentina o como Perú en 1989, ¿no? Donde también Alan García I empezó a hacer crecer un montón el empleo público a un momento en el cual ya no podíamos pagarlo, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El Estado no se paga solo, ¿no? Lo paga el sector privado. El sector privado a través de impuestos es que sostiene al Estado, ¿no? Entonces, la única solución sostenible de verdad, inteligente, lógica, o sea, es lógica, es como que papel, te saco un papel y te lo doblo, no sé, y te lo muestro, es generar empleo por el lado del sector privado, pero no queremos, pues, porque le hemos puesto una serie de trabas al sector privado que no permiten invertir, ¿no? Todos los empresarios medianos, grandes, te dicen, yo no voy a invertir en este momento ni loco, pues, en un país en el cual se pelean ahí o sea, la Junta Nacional de Justicia, nadie sabe ni siquiera qué cosa es, y aún así se tienen que pelear por eso, ¿no? Quieren que, o sea, hay gente que todavía marcha para que un delincuente golpista regrese al poder, o sea, la marcha que hubo el fin de semana, habían pancartas que decían ahí, Castillo regresa, que regrese a Palacio de Gobierno. ¿Quién va a invertir en un país así? O sea, no es una locura, no es una opción, no es una posibilidad, ¿no? ¿Y o sea, quién va a ordenar la casa? No hay nadie. O sea, en 1990, yo estaba en el colegio en esa época, yo me acuerdo que habían opciones. Decían, ¿quién va a ordenar la casa? Bueno, Vargas Llosa, tal cosa, tal. Habían opciones, ¿no? Ahora no hay ni una opción, ¿no? Entonces, se ha generado este ambiente entre nosotros, ¿no? Solitos, nomás, nos hemos peleado porque hay unas mafias ahí que hacen lo que le da la gana, ¿no? Nos hemos asegurado de que no hay inversión privada, ¿no? Y el único empleo, como te digo, de calidad es en el sector privado, ¿no? Si tú ves el empleo que había antes de la pandemia hasta ahora, el desempleo se ha reducido un poquito, o sea, hay más gente trabajando que antes, o sea, más peruanos trabajando que antes, o sea, con puesto de trabajo,
pero si tú ves la calidad del empleo, se ha reducido estrepitosamente, ¿no? El INEI tiene un reporte en el cual muestra lo que es el empleo, ellos lo llaman empleo inadecuado, ¿no? Que es empleo o que te pagan menos de lo que deberían, ellos tienen unos ratios que miden eso, o que trabajas más de 8 horas al día. Entonces, el porcentaje de gente que está en una de esas dos categorías ha crecido un montón, ¿no? Entonces, la gente tiene trabajo, o sea, tiene tanto trabajo como antes, porque si no te mueres de hambre. Pues en el Perú no es como España, donde puedes estar años sin trabajar. Acá no hay red de seguridad social, ¿no? Entonces, tienes que trabajar, ni modo. Entonces, la gente está trabajando, de a poquito, lo que sea, pero te está ganando muchísimo menos que antes, ¿no? Y está trabajando más horas que antes. Entonces, esa no es una situación sostenible, ¿no? O sea, claramente. Pero como digo, eso es lo que hemos querido vivir y ni modo, pues hay que aguantar nomás las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y claro, sobre todo justo el tema de cómo el empleo, como bien dice, el empleo inadecuado ha ido en aumento. Si no me logro equivocar, solo hasta julio había aumentado casi en 55%. O sea, ha sido un aumento drástico de un momento a otro, teniendo en cuenta de cómo es que el Perú supuestamente después de la pandemia buscaba reactivarse, o al menos tratar de salir de una situación crítica en ese sentido, mientras que el empleo formal había caído, si no me logro equivocar, un 3,3% según ese reporte que mencionas de el del INEI. Y pues tratando de hablar un poco de cómo se ve el país para el próximo año, sabemos que existe una fuerte probabilidad de que haya un fenómeno del fenómeno costero como tal, y cual puede golpear directamente a lo que viene a ser la situación tan dura en la cual se encuentra ahora mismo nuestra economía, con lo que viene a ser la recesión económica, y sobre todo también con la generación de empleos y quizás, posiblemente, digámosle, un desbalance aún mayor de lo que ya tenemos hasta ahora. ¿Cuáles creen que sea el impacto precisamente o los sectores más afectados de nuestro país? En todo caso, tengamos un aumento de la recesión económica el próximo año. O sea, ahorita todos los sectores están parados, casi, básicamente, ¿no? La minería ha crecido un poco a comienzo de año. Este, O sea, perdón, la minería tenía previsto que iba a crecer en el 2023, pero nuevamente, como somos genios, decidimos, no, o sea, que mejor no, hay que seguir siendo pobres. Y la bloqueamos completamente, ¿no? Entonces, si tú ves por meses, el primer semestre del 2023, que suponía que la minería iba a crecer, invertir, y habían algunas minas que iban a empezar a operar, y eso iba a levantar un poco la producción nacional, porque la minería, en contra de lo que todo el mundo te dice, paga impuestos y aparte crea impuestos, es el sector más formal de la población, de la economía nacional. Y encima, por cada empleo, puesto de trabajo que crea, se generan una serie de otros impuestos, empleos indirectos, ¿no? Y cualquiera que dude eso puede ir a Perumín, mm, que es este evento que se hace para, entre otras razones, para que los proveedores de la minería tengan espacio para mostrar sus productos. Y ese empleo ha crecido pues a un nivel pues gigantesco, ¿no? O sea, la primera vez que se hizo era no sé, era una sala de conferencias. Ahora es todo el cerro ¿cómo se llama? El Cerro Juli en Arequipa, ¿no? Es inmenso, ¿no? Y todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Porque la minería tiene un montón de proveedores peruanos, ¿no? Un montón de empresas peruanas son proveedores de la minería peruana. Entonces, si la minería se frena, como efectivamente lo hicieron, lograron hacerlo durante las protestas de inicios del 2023, ¿no? Que bloquearon minas, se metieron Antamina. Antamina es, para muchos, o sea, para los ideologizados que se oponen a la minería y para los promineros, Antamina es una mina modelo, o sea, es un símbolo, ¿no? Porque por muchos años se esforzó en hacerlo todo bien y aparte ha invertido millones de dólares en proyectos de responsabilidad social, ¿no? Entonces ellos han hecho todo bien, o sea, todo así según el manual, ¿no? Y han incorporado como proveedores a gente de la zona, le compran, han ayudado a agricultores para que se modernicen. Entonces, si tú vas ahí, es como que una minera modelo, una mina modelo, ¿no? Los que se ponen a la minería también dicen, ajá, pero ¿acaso por qué no te cuentan en 1979 pasó algo? O sea, siempre se salen con algo, así lo sacan del sombrero, ¿no? Entonces, siempre están atacando a Antamina. Entonces, no era lógico suponer que durante las protestas de inicio de este año, cuando paralizamos el país por un mes, astutamente, ¿no? Porque nos gusta ser pobres, o sea, en ese mes se metieron a Antamina, ¿no? Se metieron y un grupo de comuneros se metió, se instaló en la mina, ¿no? Pusieron ahí unas carpas y dijeron que no se iban a ir y que cuando Antamina paralizó su operación, dijo, entonces no operamos, pues, ¿no? O sea, si la policía no viene y bota a esta gente, no operamos y pararon por una serie de días, ¿no?
O sea, hay que tomar en cuenta que es una mina inmensa, ¿no? O sea, está alterando el PBI nacional, se altera por cada día que no operan, pero bueno, ese era el objetivo, ¿no? O sea, paralizar la producción. Este, estos comuneros decían, ¿saben qué? Por último, ya que se vaya la mina, esta empresa minera que se vaya, y nosotros la vamos a operar, vamos a formar así una empresa comunitaria, nosotros la vamos a operar. Lo cual es un disparate, pues es repetir la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria cuando le dieron las minas, o sea, la operación agroindustrial se le dieron a campesinos que no sabían cómo operar la tecnología, y de un momento a otro la producción se desplomó, ¿no? Entonces, esa propuesta la repetían en el gobierno, ¿no? Porque o sea, le decían, bueno, no se habrá que considerar. ¿Qué estás hablando? La Antamina usa tecnología de punta. O sea, han tenido que traer ingenieros de Canadá, de Australia, para operar esta cosa que es súper compleja. Es decir, que, o sea, agricultores que saben muy bien otra cosa, van a estar operando esto. Es como, o sea, es como decir, ¿saben qué? No queremos ser mineros, ¿no? O sea, al cabo que no queremos ser mineros. Entonces, todo o sea, si tú ves el reporte de la producción por departamentos, vas a ver que los departamentos que se desploman son exactamente esos en los cuales las protestas fueron más fuertes, ¿no? Y me parece, no, ahorita no me acuerdo cuál es, pero hay uno nomás en el que la producción crece, y eso es porque el año pasado la producción minera había colapsado justamente porque había habido una paralización por una protesta sindical, ¿no? Entonces, al final, nosotros solitos estamos decidiendo que, ¿saben qué? Al cabo que no hay minería, que no haya minería, ¿no? Porque este discurso antiminero, es repetido en los medios, ¿no? O sea, hay medios que lo repiten, lo repasan, y hay gente que también lo repite, a pesar que si cuando tú ves encuestas, tú ves que la gente no se opone a la minería, ¿no? Entonces la gente en realidad no se traga el rollo, pero ahí tienes en el medio un grupo, o sea, en el medio, el intermediario de la opinión pública, que son los medios, que lo repiten como si fuera cierto, ¿no? Como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Y los que están llamados a desmentir esto, que serían los gremios o las mismas empresas mineras, no hacen nada, pues, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad en los noventas, tú tenías un grupo de gente que era agresiva en medios para desmentir todo lo que esta gente mentía, ¿no? O sea, Javier Canseco salía y decía una de sus disparatadas, uno de sus disparates, y de inmediato salía un grupo de gente y decía, "Oh, este tipo está mintiendo, así no es, miren, acá están las gráficas, todo". Entonces, por eso es que hubo un apoyo a las reformas económicas de los noventas, porque ya se había trabajado la opinión pública, ¿no? Se le había presentado la data, se le había contado cómo era la historia, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Entonces ahora las mineras prefieren hacer cosas por debajo del río, ¿no? Mm, gastan millones en responsabilidad social que no sirve para nada, ¿no? O sea, la minera está poderosa, la que se acaban de meter a balazo limpio, ellos gastan un montón de plata en responsabilidad social. ¿Para qué? Yo no sé. Si igual entran y matan a su población, ¿no? A sus trabajadores. Entonces, claramente hay un problema, ¿no? O sea, de estrategia. Yo no sé quién les ha vendido la idea de que retirarse de la opinión, de la arena política o de la arena pública era buena idea, ¿no? Al contrario, tienen que redoblar el esfuerzo, estar presentes ahí, estar en esa discusión. Pero no quieren, es como que, no sé, a mí me parece como que quieren que los expropien o algo por el estilo, ¿no? O sea, quieren ya, al cabo, o sea, como que los mineros ya se aburrieron de ser mineros, ¿no? Dicen, ya expropiennos nomás, ¿no? O sea, porque Pedro Castillo, con un discurso claramente antiminero de nacionalización de la minería, no solamente ganó, sino que pudo operar por varios años digamos, por más de un año. Y Mirta Vázquez se paseaba por Valle diciendo, bueno, esta minera ya no va a tener licencia de operación, esta tampoco, así. Se paseaba como si nada, ¿no? Y yo no he visto a los mineros, o sea, claro, sacaban sus comunicados de prensa, lo que quieras, ¿no? Pero yo no los he visto moviéndose activamente para hacer algo, ¿no? O sea, Castillo cae por una cuestión circunstancial, ¿no? Básicamente porque las estrellas se alinearon, pero ellos no hicieron nada al respecto, ¿no? Claro, comprendo exactamente el punto al cual quieres llegar directamente en cómo deberían de actuar, en este caso, digamos, los trabajadores en cuanto a lo que es el vínculo directo que tienen, en este caso, con las entidades del Estado para poder trabajar de la mejor manera, y como bien lo mencionas tú ahora mismo, lo que es, digamos que
zapatero a su zapato, ¿verdad? O sea, de que directamente se trabaje netamente con las personas capacitadas para los diversos roles que pueda tener en este caso, como daba usted el ejemplo de la minería. Y como para ir cerrando esta entrevista, pues preguntar acerca de, con esta inestabilidad, ¿qué acciones puede tomar las entidades del Estado para poder tratar de revertir esta situación y cuán efectivas pueden ser para el año 2024? A ver, ahí hay un problema, porque en realidad los funcionarios públicos están felices ahorita. Ellos reciben su sueldo, no importa si estemos en recesión o estemos bollantes, la estructura de Estado que tenemos hace que el funcionario de la municipalidad que no da permisos para nuevos negocios, porque ella quiere su coima, él gana igual. O sea, él gana igual si hay producción, si no hay producción, si somos pobres, si somos ricos, ¿no? Entonces, ahí el problema es que tenemos que reformar el Estado, ¿no? Y para eso necesitas apoyo de la opinión pública y nadie está trabajando en la opinión pública, ¿no? Todos creen que, o sea, tú has visto las encuestas de Ipsos, en las cuales te dicen, bueno, pero el Estado va a solucionar los problemas y se sale más de la mitad de la población y le dices, pero el Estado está en manos de políticos en los cuales no confías, ¿no? Porque también te hemos preguntado si confías en los políticos. Entonces acá no hay una contradicción. No, no, que haya más Estado, ¿no? O sea, nada, o sea, no pasa nada por ahí, ¿no? Entonces, acá el problema en realidad es creer que el Estado tiene la solución. El Estado no tiene, al contrario, ya deberíamos haber aprendido o sea, que en el Perú por lo menos, en otros países con otras idiosincrasias quizás funcione mejor, ¿no? Pero acá por lo menos ya deberíamos haber aprendido que la solución no viene por el lado del Estado, al contrario, tenemos que hacer que el Estado se retire, ¿no? Que deje el espacio vacío para que alguien más venga y trabaje esos temas, ¿no? Lamentablemente, los que están llamados a empujar esa barrera están, no sé, o están, ¿cómo se dice?, complacientes con la situación, ¿no? No están esperando que alguien más haga algo, ¿no? Y al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es empujar proactivamente la idea de que el Estado, acá por lo menos en el Perú, el Estado ya fue, ¿no? O sea, ya nos demostró que no tiene la solución. Lo que tenemos que hacer es empujar más sector privado, pero un nuevo liderazgo empresarial, ¿no? Más joven, más proactivo, más idealista, ¿no? Y no ahorita la gente ahí complaciente, mediocre por último, que está ahí con la cabeza metida en la arena. Hasta hace poco, Gestión, por ejemplo, que es el diario económico por excelencia, publicaba portadas condescendientes que eran ridículas, ¿no? Como decían, o sea, hasta agosto del 2023, como que sí, ya no estamos recuperando. Y, sí, ¿quién? O sea, ¿quién dirige este periódico mentiroso, ¿no? Que está vendiendo la idea de que nos estamos recuperando? Todo el mundo sabe que nos estamos dirigiendo a una recesión. Cualquier empresario te puede decir eso, ¿no? Y publicaba esas portadas, ¿no? Entonces, es irresponsable, no sé, en otro país le meterían juicio al director de ese periódico, ¿no? Pero no, estaba feliz ahí, ¿no? O sea, como si nada, ¿no? Entonces, eso es irresponsable, ¿no? Porque crea, esa clase de medios son los que crean la idea equivocada de que, o sea, o sea, crean una idea equivocada que no llevan a la solución verdadera del problema. Y bueno, Hans, con esto solo decirte realmente muchas gracias por tu tiempo, por estar para esta pequeña entrevista y nada, solo desearte la mejor de las suertes en el futuro y pues nuevamente, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes por la atención.